Hola a todos nuevamente. Vamos a seguir con este módulo 3, que es el de complicaciones obstétricas, y vamos a hablar de un tema importantísimo en obstetricia, que es sepsis. Em, em, Sepsis en obstetricia es un reto diagnóstico. No puedo negar que realmente es una patología que es bastante difícil en el diagnóstico, y que eso de pronto creo que puede llevar a su estandarización y y, y fallas en los manejos en el contexto de una gestante con sepsis. A veces entender que sepsis no solo es aquella paciente que está con hipotensión, chocada y con signos de hipoperfusión, sino que sepsis se trata de todo un espectro de enfermedad donde realmente los cambios se dan a nivel tisular, a nivel celular, por hipoxia, por el shock distributivo que define la sepsis, y que realmente a veces lo que nosotros externamente podemos medir son indicadores a veces muy subjetivos en el contexto del manejo de las pacientes, pueden llevar a errores diagnósticos dentro del contexto de esta patología. En sepsis hay mucho escrito, pero básicamente los estudios casi siempre son extrapolados de población general. Sepsis en obstetricia es un tema que todavía obviamente se está tratando de estandarizar, que hay muchos estudios que todavía están tratando de establecer el manejo en las gestantes, y hay varias connotaciones importantes que ustedes tienen que tener en cuenta para el contexto del manejo en una paciente gestante. Quisiera siempre hacer mención a la Secretaría de Salud y Bienestar Social del municipio de Remedios. Quiero aplaudir la iniciativa de hacer esta capacitación para todos los médicos del Hospital de Remedios. Es algo que ojalá se esté replicando en todos los municipios, y que ustedes por su parte pues obviamente aprovechen este curso para tratar de resolver dudas y para estandarizar manejos dentro del contexto de la población general en Remedios. Nosotros siempre que hablamos de sepsis en obstetricia, la paciente gestante es una paciente especial, es una paciente que tiene una connotación por la misma gestación, que tiene que ser tener muy en cuenta, tiene que ser muy tenida en cuenta en la valoración y en el manejo que se le da a esta paciente. Entonces hay que tener en cuenta la fisiología materna alterada, todos los cambios, sobre todo a nivel cardiovascular, que se generan por la gestación, alteraciones en los niveles de laboratorio que obviamente varían con la misma gestación, la presencia del feto en el vientre materno, que es un órgano más dentro del contexto del manejo de esta paciente, y sobre todo cuando hablamos de sepsis, y de las enfermedades coincidentes o propias de la gestación a tener en cuenta. Dentro de los cambios fisiológicos cardiovasculares en el embarazo, básicamente el útero durante toda la gestación aumenta el gasto cardíaco que se define para el útero, incluso que pasa de 50 mililitros por minuto a 1200 mililitros por minuto cuando la paciente ya está en trabajo de parto. O sea que básicamente gran parte del gasto cardíaco de esta gestante, todo este aumento de volumen que se da, obviamente se da también para el contexto de aumentar y para favorecer la perfusión del feto. Entonces, sobre todo en trabajo de parto, pues todo este gasto cardíaco está casi que en el 12% dirigido al útero, y eso tiene que ser tenido en cuenta porque además el útero y el feto se consideran órganos blancos en el contexto de un shock séptico. El riñón aumenta obviamente la tasa de filtración glomerular hasta en un 50%. Las extremidades obviamente tienen un cambio en la distribución del volumen. Nosotros normalmente estos gestantes distribuyen más el volumen hacia la parte superior, por eso usted siempre va a encontrar que las gestantes tienen como las manos calientes, además tienen predisposición a hacer eh, compresión del túnel del carpo, a tener síntomas parecidos a los del túnel del carpo por todo ese aumento de volumen a nivel superior mayor que el inferior. La piel normalmente es caliente, es húmeda, hay congestión de todas las mucosas, ellas sangran muchísimo más fácil, y las mamas a veces obviamente también por la congestión mamaria pueden presentar murmullos. La disminución fisiológica de la resistencia vascular periférica sobre todo en el segundo trimestre, tiene que tener en cuenta en la gestante, por aquello de la hipotensión que se hace uno de los valores importantes para el diagnóstico de sepsis. Entonces, obviamente por todo el aumento del volumen y por todos los cambios que se deben de dar para poder favorecer la perfusión uterina, básicamente la gestante, sobre todo en el segundo trimestre de la gestación, tiene una disminución de la resistencia vascular periférica. Y eso se sostiene obviamente con el aumento del volumen para poder permitir la perfusión tisular.
Se tiene que tener en cuenta eso porque hay pacientes que a veces tienen una presión arterial media muy baja, pero que sin embargo no tiene signos de hipoperfusión. Entonces esta paciente tiene que ser evaluada en el contexto de la fisiología de la gestación para establecer si realmente tiene o no tiene parámetros de laboratorio, parámetros clínicos o semiológicos de hipoperfusión. Se debe considerar iniciar más tempranamente la terapia vasopresora porque estas pacientes al tener una tendencia a la misma hipotensión por la gestación, cuando se vuelven impotencias por debido al choque, puede ser más difícil sacarlas de ahí, no solo con volumen si la paciente no responde inicialmente, porque realmente en el contexto general esta población responde muy rápidamente a la reposición de volumen, dado que son pacientes jóvenes en edad reproductiva, y hay que tener en cuenta que la posición de cúbito lateral mejora el gasto cardíaco en un 20%, optimizando la perfusión materna y fetal en el contexto del manejo de la paciente. Hay que tener en cuenta también que el trabajo de parto pretérmino y las alteraciones de la fetocardia, los estados fetales no tranquilizadores en el contexto de una paciente que tiene historia de un foco infeccioso debe considerarse como una manifestación de hipoperfusión tisular. Muchas veces las contracciones o los cambios en el monitoreo en una paciente con una sospecha de foco infeccioso y con un síndrome de respuesta inflamatoria puede ser un significado de que el feto está siendo afectado como órgano blanco y que básicamente lo que debemos de hacer es reanimar la paciente con líquidos. Hay algo importante casi que se puede extrapolar a todas las patologías que se puedan presentar en la gestación. No se pueden aceptar niveles mayores de creatinina mayor a 0.8 miligramos por decilitro en ninguna gestante, porque valores por encima de 0.8 deben de ser considerados por difusión que tienen difusión renal en el embarazo, o si hay un aumento de 0.5 miligramos por decilitro en el valor inicial. Supongamos que una gestante llega con una creatinina de 0.3, pero en el contexto del manejo de esa paciente, el posterior monitoreo o control de laboratorio aparece en 0.8. Eso, aunque no es un valor de referencia por encima del que les estoy dando, está marcando un incremento de 0.5 miligramos por decilitro en el valor inicial y se debe considerar que ya hay un componente o un compromiso de la filtración glomerular que tiene que ser tenido en cuenta y debe ser manejado como una disfunción renal. Niveles de fibrinógeno por debajo de 400 miligramos por decilitro deben de ser considerados como disfunción hematológica. El fibrinógeno es uno de los parámetros de laboratorio más estandarizados para el control de la CID en las pacientes gestantes. Tengan en cuenta que los tiempos de coagulación se van a alterar más tardío en las gestantes, dado que ellas tienen un aumento de las proteínas de coagulación porque están en un estado protrombótico debido obviamente a la pérdida programada que tienen al parto. Entonces, un alargamiento de los tiempos de coagulación o un fibrinógeno bajo se tiene que tener en cuenta en el contexto de las pacientes que están siendo valoradas por un riesgo de sepsis. También hay que tener en cuenta que tiene una disminución de la reserva de oxígeno que se traduce en escaso tiempo de intubación. Las pacientes gestantes normalmente en contexto de una sepsis pueden hacer mucho más fácil falla ventilatoria y pueden requerir intubación mucho más rápido. Tengan en cuenta que la reserva está disminuida porque obviamente estamos teniendo una ocupación del útero mucho mayor que está desplazando todos los órganos del abdomen hacia arriba, hay menos excursión del diafragma, entonces básicamente la reserva disminuye, esas pacientes tienen mucho menos posibilidad de responder a un aumento en el trabajo respiratorio. Entonces, siempre hay que tener pendiente y presente en las gestantes que pueden hacer una falla ventilatoria mucho más rápido y estos pacientes en el contexto de siempre una sepsis se debe aumentar la suplementación de oxígeno, incluso si la saturación es mayor de 95, que es el parámetro que se tiene referencia como normal para todas las gestantes. ¿Por qué se dan estos cambios? Porque obviamente pues tenemos que suplir las demandas metabólicas de la madre y el feto, favorecer la adaptación de la madre y el feto, favorecer el crecimiento fetal, que obviamente se hace sobre todo en el tercer trimestre de la gestación. Y en este caso siempre hay que tener en cuenta que se tratan de dos pacientes. Tanto el bienestar materno como el fetal se tienen que tener en cuenta, teniendo en cuenta que el bienestar del feto depende de que haya una estabilidad hemodinámica en la gestante, que es la que tenemos que prelar y la que tenemos que evaluar dentro del contexto. Además de eso, hay algunos factores predisponentes para algunos sitios que pueden originar infección más frecuente durante la gestación.
Uno de los diagnósticos más comunes en cuanto a infección es la endometritis postparto. La cesárea es el principal factor de riesgo. Se presenta en menos del 3% en los partos vaginales, se presenta en un 10 hasta en un 50% después de la cesárea y en un 5 a 15% en cesáreas selectivas. Además de eso, obviamente en cuanto a infecciones urinarias, tenemos que tener en cuenta que por la progesterona la paciente tiene una reducción de la contracción de la médula renal, una relajación de músculo liso y un reflujo vesicoureteral que la hace predisponente, obviamente, a infecciones urinarias durante la gestación. Por eso, obviamente, el seguimiento y control prenatal de urocultivos es importante en el contexto de que, obviamente, parezcan alterados durante cada trimestre o inicialmente en el primer trimestre, y si les parece normal, pues las guías colombianas aparece que no hay que hacer seguimiento, pero siempre tiene que estar muy presente en la valoración general si la paciente ha tenido o no tiene síntomas como de infección urinaria y obviamente objetivizarlo porque en el contexto de la gestación se hace difícil evaluar los síntomas de infección urinaria por el mismo condicionamiento de la gestación. Y hay algo muy importante, independiente que estamos pensando o no estemos pensando en sepsis, toda paciente gestante con temperatura alta debe ser evaluada por urgencias y se debe hacer o utilizar algunos medios físicos o analgésicos para poder disminuirlo. Tengan en cuenta que si la gestante tiene una temperatura aumentada, el bebé tiene 2 grados centígrados por encima de esa paciente. Entonces, básicamente, esa hipertermia se puede, obviamente, puede tener alguna complicación dentro del contexto de evolución y desarrollo cerebral de este bebé. Entonces, siempre las pacientes gestantes con fiebre se consideran que necesitan manejo de urgencias, obviamente requieren un proceso de observación y cuidadoso análisis del cuadro clínico que está presentando y se deben hacer medidas para bajar la temperatura, dado que obviamente estamos predisponiendo a un daño en el contexto de que el bebé está 2 grados por encima de lo que la mamá pueda estar externamente y lo que nosotros podamos evidenciar objetivamente. Entonces, los datos para esta diapositiva los saqué obviamente del último consenso de las últimas guías de manejo de sepsis y de shock séptico del 2016, que básicamente es un panel de expertos que se reúnen para definir unas guías de manejo en la sepsis. Tengamos en cuenta que no solo en la población gestante, que siempre está dentro de las 3 primeras causas de mortalidad materna, sino que también en la población adulta es una de las causas de muerte mucho más predominantes en el medio. Entonces es un montón de estudios que se han hecho alrededor de esta patología y que básicamente estos manejos principales o estas metas que se ponen para el manejo de estos pacientes en población adulta son los mismos que se siguen en la población gestante y se extrapolan de este estudio, que este es el último reporte del 2017 de la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que básicamente tiene en cuenta todas las metas de reanimación de Rivers en el contexto del manejo de las pacientes. Entonces hay términos que tenemos que tener muy en cuenta y que son básicos en todo el manejo para infecciones, ¿cierto? Y el sepsis en general. Entonces, ¿qué se considera una infección? Es un fenómeno microbiano caracterizado por una respuesta inflamatoria a la presencia de microorganismos o por la invasión por parte de sus tejidos del huésped normalmente estériles. Entonces, infección básicamente es una colonización de un microorganismo que no estaba ahí o de un tejido previamente estéril que es colonizado por un microorganismo y que esto produce una inflamación, ¿cierto? La bacteremia se considera que la presencia de bacterias viables en sangre. Entonces, ¿qué o cuál es el concepto que tenemos que manejar en sepsis? Se trata de una disfunción orgánica que amenaza la vida causada por la disregulación de la respuesta del huésped a una infección. Antes se creía que toda la etiología, todo el origen, el componente de sepsis lo daba la misma bacteria, o sea que realmente el que mataba era la bacteria o todos los componentes tóxicos que esta bacteria podía tener. Hoy se sabe que básicamente hay una respuesta inmunológica nuestra, de nuestro organismo, que a veces es de determinados procesos muy grande y que eso puede llevar obviamente a toda una respuesta del organismo que puede causar disfunción orgánica en respuesta a la presencia de este microorganismo, que es lo que nosotros llamamos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En ese contexto, obviamente, tenemos que hacer una identificación temprana y apropiada y el manejo en horas iniciales, después de definir el diagnóstico de sepsis, mejora los resultados de las pacientes. Por eso es importante tener presente algo.
Normalmente cuando hablamos de sepsis estamos hablando de un espectro muy amplio de la enfermedad, donde sepsis puede ser una paciente que tenga poco compromiso a nivel tisular, celular, o puede tener un compromiso muy importante a nivel tisular, celular. De la única manera que nosotros podemos saber eso es haciendo ciertos parámetros para poder definir exactamente qué paciente tiene una infección grave o no tiene una infección grave. En guías anteriores se manejaba o se decía la diferenciación entre sepsis o sepsis severa. Ese concepto ya se replanteó porque básicamente la sepsis como tal se considera un componente severo. Antes se consideraba que simplemente sepsis era obviamente una respuesta inflamatoria secundaria a un foco que además se acompañaba de hipotensión y signos de hipoperfusión y que la sepsis severa básicamente era aquella a la que no respondía al manejo con líquidos y básicamente la paciente posiblemente iba a necesitar vasopresores. Hoy en día consideramos que sepsis obviamente dentro de su base es una infección severa pero que tiene un espectro muy amplio que tiene que ser entrado a analizar. Por eso toda paciente gestante en el embarazo que consulta por fiebre, obviamente tenemos que hacer ciertos procedimientos a nivel clínicos y paraclínicos para establecer si esa paciente tiene sepsis, que debería de ser siempre, a mi concepto, nuestro diagnóstico de trabajo en el contexto de valoración y manejo de una paciente gestante con una sospecha de un foco infeccioso. Entonces, definición de shock séptico en este caso sería una sepsis que tiene además una disfunción circulatoria o celular metabólica asociada a una alta mortalidad en el contexto de la paciente, que vuelvo a repetir, una identificación temprana y un manejo temprano con la reanimación básicamente con volumen y utilización de antibióticos temprano pueden llevar obviamente a que la fisiopatología y la sepsis no progrese a un shock refractario que básicamente no responda o que incluso llegara el momento de que no necesitemos vasopresores en esta paciente. Entonces, ¿cómo se manifiesta la hipoperfusión en sepsis? Básicamente debemos de evaluar disfunción aguda de órgano, disminución de la presión arterial o aumento del lactato. Esas serían unas formas para evaluar realmente si estamos teniendo hipoperfusión en sepsis y no la hipotensión, sobre todo en las gestantes que se hace muy difícil por la resistencia vascular periférica disminuida. Entonces, los parámetros que realmente deberíamos de tener en cuenta para el contexto del manejo o el diagnóstico de sepsis sería si tiene disfunción aguda de órgano, disminución de la presión arterial y o aumento del lactato. Tengan en cuenta cuando hablamos de gestante que si estamos hablando de solo hipotensión, tenemos que hacer énfasis en la parte clínica de hipoperfusión o de laboratorio, que en este caso sería aumento del lactato. Estos guías que estamos planteando realmente tienen una historia y vienen desde el 2004, ¿cierto? Las primeras guías fueron publicadas en el 2004 y revisadas en el 2008. Las segundas guías fueron publicadas en el 2012 y estas, que son las últimas fueron publicadas en el 2016. Básicamente el cambio ha sido como muy leve, básicamente como en conceptos básicos, como el que les acabo de explicar entre sepsis y sepsis severa, pero el manejo básicamente siempre ha sido las mismas metas de reanimación que se han venido planteando como desde 1991 con los criterios de Rivers. Entonces, en la resucitación inicial, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que sepsis y shock séptico son emergencias médicas, por lo que se debe iniciar reanimación inmediata. Esa reanimación inmediata conlleva la utilización de bolos de líquidos, que básicamente es como nosotros mejoramos esa hipoperfusión y disminuimos o tratamos de disminuir el daño que puede hacer, obviamente, ese shock distributivo y esa hipoperfusión en los tejidos. El bolo inicial debe ser de 30 cc por kilogramos, que debe ser iniciado en las primeras 3 horas del diagnóstico, de la sospecha de diagnóstico. Ojo que no estamos hablando solo cuando ya la paciente ha hecho hipoperfusión, hipotensión, perdón, e incluso hipoperfusión, que estaríamos hablando ya de shock séptico. Incluso con el diagnóstico de sepsis, lo ideal es empezar reanimación con líquidos para tratar de aumentarla o disminuir el shock distributivo, disminuir la hipoperfusión, tratar de llegar a esos tejidos y que no vayan a haber acidosis metabólica en el contexto de la fisiopatología de sepsis. Los siguientes bolos deben de ser establecidos dependiendo de los parámetros hemodinámicos.
O sea, es válido que nosotros mandemos bolos iniciales, pero la monitorización de los parámetros hemodinámicos debe ser continuo en la gestante. No podemos indicar 2000 cc de líquidos o pasarlos en media hora, en una hora o a chorro y básicamente esperar a que los líquidos terminen para estar monitorizando a la paciente, porque incluso los mismos parámetros hemodinámicos que estamos midiendo obviamente son los que nos están diciendo si hacemos una adecuada reanimación de esta paciente. En los criterios de Rivers y en la población adulta se pone que las metas de presión arterial que se deben de lograr son de 65 milímetros de mercurio. Hay que tener en cuenta algo y es, los cambios fisiológicos en las gestantes, vuelvo y repito, es hacia disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces yo puedo tener una paciente que tiene una presión arterial media menor de 65, pero no necesariamente tiene que tener contexto de hipoperfusión tisular, no tiene cambios en los estados de conciencia, no tiene frialdad distal, no tiene sudoración, no tiene disminución de la eliminación urinaria, o sea que esa paciente podría estar bien y se podría replantear el diagnóstico de sepsis, aunque siempre es válido pensarlo. ¿Listo? Tengan en cuenta que en el contexto de la hipoperfusión es la presión arterial media, está definida como la que marca si hay o no hay problemas de hipoperfusión a nivel tisular, que debe ser la que debe ser tenida en cuenta más incluso que la presión arterial sistólica o diastólica en el contexto de estas gestantes. ¿Cómo valorar el estado de la paciente? Con la frecuencia cardíaca, con la presión arterial, la saturación de arterial de oxígeno, la frecuencia respiratoria, que vuelvo y les repito, como les dije en código rojo, es uno de los valores más sensibles en el contexto de manifestaciones de los cambios hemodinámicos en las gestantes, temperatura, gasto urinario y, muy importante, y que a veces no tenemos como en cuenta cuando le decimos, señora, ¿cómo está? Es la valoración del estado de conciencia, porque es obviamente una valoración de hipoperfusión tisular. Para el diagnóstico se recomienda realizar todo tipo de cultivos orientados con clínica de la paciente, siempre y cuando no signifique una demora en el inicio del antibiótico. Obviamente los cultivos son de vital importancia para poder identificar, obviamente, con exactitud el microorganismo que nos está afectando en la gestante y obviamente eso se da porque normalmente en la sepsis, cuando hay una infección, ya hay un proceso sistémico de respuesta y básicamente debería haber el aislamiento de un microorganismo en sangre. Eso es de vital importancia para la continuidad del tratamiento antibiótico y para poder establecer ciertos manejos importantes dependiendo del microorganismo. Pero los cultivos no pueden ser un bloqueo para inicio de manejo antibiótico dentro de la primera hora después de haber hecho el diagnóstico. Si se pueden realizar, se deben ordenar y son de vital importancia en el manejo. Si no, nosotros tenemos la responsabilidad de iniciar antibióticos lo más pronto posible, ojalá dentro de la primera hora para el contexto de poder disminuir la mortalidad, que en los estudios incluso ha sido hasta del 16% con el inicio temprano de antibiótico-terapia. Se recomienda el inicio de antimicrobianos endovenosos lo más pronto posible luego del diagnóstico de sepsis o shock séptico y no demorar más de una hora para su inicio. Entonces, cuando planteo y subrayo endovenosos es por lo siguiente. Normalmente, obviamente, cuando estamos hablando de una infección como la sepsis, como una infección que puede llevar a un cuadro clínico de sepsis, nos debemos de tratar de plantear tener un antibiótico endovenoso de amplio espectro. Este antibiótico endovenoso de amplio espectro se debe orientarse con la clínica o sospecha clínica que tenemos del posible foco que nos esté descompensando la paciente. Pero si lo único que tenemos en nuestro centro de salud es cualquier antibiótico oral que realmente ni siquiera tiene una actuación a nivel del foco que estamos pensando, lo debemos utilizar. Es tan importante el inicio temprano de los antibióticos que incluso si no hay una disponibilidad de un antibiótico a amplio espectro e incluso que sea de utilización endovenosa o que no cumpla con el criterio para el foco que estamos sospechando, se deben iniciar en el contexto del manejo de todas las gestantes. Y que obviamente dentro del manejo que se ha mostrado dentro de las metas de Rivers, es importante empezando dentro de la primera hora después de haber hecho el diagnóstico, que ojalá se haga tempranamente dentro de las instituciones para poder obviamente disminuir la mortalidad. En sepsis siempre se ha visto que un manejo temprano y un inicio temprano y una valoración temprana puede disminuir toda la mortalidad.
Y de esa manera disminuimos el riesgo de que la paciente avance en su respuesta inflamatoria y que finalmente tenga un rápido deterioro de la condición clínica actual. Cada hora que demore el inicio apropiado de antibióticos puede significar un aumento significativo en la mortalidad en estos pacientes. Hay algo que hay que tener en cuenta y es, aunque nosotros, las mujeres en edad reproductiva, tenemos obviamente una reserva fisiológica importante para responder, obviamente, frente a este daño, básicamente también podemos tener una respuesta mucho más grande en el contexto de la respuesta a un foco infeccioso. Entonces la respuesta de gran magnitud puede ser mucho más difícil de controlar y puede deteriorar mucho más fácil de la paciente. Los pacientes jóvenes pueden responder mucho más agresivo a las infecciones y por ende pueden tener una evolución más tórpida y más fatal en el contexto del manejo de esta gestante. Se recomienda antibióticos de amplio espectro de una o más antimicrobianos que cubran cualquier etiología o patógeno sospechoso, bien sea bacterias, hongos y virus, y se debe desescalar tratamiento si es necesario una vez se haya identificado el patógeno según los cultivos. Entonces, una vez tenemos un diagnóstico de sepsis, lo que tenemos que hacer es líquidos endovenosos y iniciar antibióticos en la primera hora. Estos antibióticos deben de ser amplio espectro dirigidos a la sospecha del foco infeccioso, siendo esto posible. Estos antibióticos obviamente se deben iniciar inmediatamente de manera empírica, se tiene que haber tenido preestablecido que se han tomado los cultivos y una vez establecidos los cultivos se puede desescalar o disminuir la eficacia del antibiótico dependiendo de lo que salió en el antibiotograma. Pero inicialmente cuando tenemos un manejo empírico tenemos que empezar con un antibiótico alto espectro, ojalá dirigido al foco que tenemos de sospecha, que tenemos por evidencia clínica de él. La falla en el inicio de una adecuada antibiótico-terapia puede significar un aumento significativo en la mortalidad. ¿De qué depende de que escojamos el antibiótico? Muchas veces cuando no tenemos los resultados obviamente de los cultivos, pues de la historia clínica, del estado clínico de la paciente y de los factores epidemiológicos de resistencia antimicrobiana. En la ciudad, y ahorita les voy a mostrar una diapositiva, nosotros tenemos un grupo que básicamente hace estudios de resistencia microbiana y nosotros ya tenemos establecido que hay varios antibióticos para ciertos microorganismos que tienen mucha resistencia. Entonces, básicamente ya hemos optado por no manejar ese tipo de terapias a nivel empírico, sino que manejamos dependiendo del espectro epidemiológico que tenemos en nuestro medio, que ojalá que fuera algo que estuviera o existiera en cada uno de los hospitales. El control del foco infeccioso también se hace de vital importancia. Se recomienda realizar diagnóstico específico de sitio anatómico de donde proviene la infección y realizar dentro de la medida de lo posible un rápido manejo del mismo. Obviamente, si se trata, por ejemplo, de un foco infeccioso urinario, pues tenemos que establecer si hay alguna causa obstructiva que nos lo esté favoreciendo y si no, pues el inicio de los antibióticos sería obviamente el control del foco séptico. Pero habrá casos de que tenemos, por ejemplo, una paciente con un diagnóstico de un aborto séptico que todavía no ha sido evacuado, entonces esa paciente tendría que ser evacuada dentro, obviamente, las próximas horas, ojalá entre las 6 a 12 horas iniciales después del diagnóstico, para preferencia menos de 6 horas en el contexto del manejo de nuestros pacientes. Si de pronto tiene la sospecha de algún absceso o algún componente o algún infección intraabdominal o algún foco en piel o alguna sospecha de absceso, este debería ser drenado casi que inmediatamente después del diagnóstico para favorecer obviamente que el proceso infeccioso se pueda erradicar finalmente con los antibióticos endovenosos. Entonces, lo difícil de establecer en sepsis es el diagnóstico, ¿cierto? En la mayoría de los casos y la subestandarización que hacemos del manejo de pacientes con sepsis es que a veces obviamente no hacemos como una buena valoración clínica porque la sepsis se plantea como un reto diagnóstico y viene siendo una enfermedad muy elusiva históricamente en el diagnóstico a nivel de toda la población, no solo en gestantes, pero las gestantes ofrecen también su dificultad por los cambios fisiológicos del mismo embarazo. Entonces nosotros hemos venido estableciendo también este score materno para evaluar en el contexto de las pacientes. Entonces este score materno es un score materno de alerta temprana, pues sacado de esta bibliografía de una revista de anestesia del 2013.
Inicialmente, este tipo de tablas deberían de estar a la cabecera de la paciente, sería el personal de enfermería que podría evaluarlo. Y este score materno, básicamente, después de tomado cada uno de los signos vitales que aparecen en la tabla, sería entonces evaluar en qué posición está la paciente y dependiendo de que la paciente, del puntaje que tenga la paciente, pues entonces establecer si la paciente requiere una valoración por personal médico inmediatamente. Si entre el contexto de la toma de los signos vitales de la paciente, ella aparece con cualquier parámetro dentro de las casillas rojas, esa paciente tiene que ser inmediatamente evaluada por cualquier personal médico en el contexto de la atención de esta paciente si está hospitalizada. De ahí en adelante, pues entonces empezamos a establecer los parámetros que estén establecidos que se estén siendo tomados por la paciente, de acuerdo a qué valor tiene la presión arterial sistólica, diastólica, la frecuencia respiratoria, la cardíaca, si podemos establecer qué saturación tiene, temperatura y el nivel de conciencia. Entonces, hacemos obviamente, dependiendo de los valores que nos va dando la gestante, qué número tiene y dependiendo de eso, entonces se establece esta tabla, ¿cierto? Entonces, básicamente, si tiene el paciente un score mayor de 4, sí o no, la historia de la paciente sugiere infección reciente, neumonía, infección abdominopélvica, infección urinaria, coriamnionitis, meningitis, infección de tejidos blandos, infección de huesos, articulaciones, sí o no, y tiene el paciente uno o más de los siguientes signos, que sería temperatura mayor de 38, menor de 36, escalofrío, taquicardia, que es una frecuencia cardíaca mayor de 90, respiratoria mayor de 20, una PAM menor de 60. Si te contestas sí a dos o tres veces, el paciente tiene un score mayor de 4 y debe ser evaluado inmediatamente por un médico. Esto simplemente es un score como de alerta temprana, ¿cierto? Que se debe establecer dependiendo de la tabla de score que tenemos, si tiene más de 4 parámetros, si tiene una sospecha de un foco infeccioso y si tiene evidencia de alguna inestabilidad hemodinámica, esta paciente tiene que ser inmediatamente valorada y establecido si tiene o no tiene parámetros clínicos o laboratorio de hipoperfusión tisular. Otra tabla que les traigo, y es una que se está utilizando mucho ahora, es el QuickSOFA, que está tratando de reemplazar el cuadro que siempre utilizábamos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Básicamente el QuickSOFA, que es mucho más fácil pues, de establecer en las instituciones, establece 3 parámetros, que son alteración del nivel de conciencia, definido como una puntuación en la escala de Glasgow menor de 13, una tensión arterial sistólica menor de 100 y una frecuencia respiratoria mayor de 22 respiraciones por minuto. Vuelvo y aplico el término de que la frecuencia respiratoria se hace un factor muy sensible en el contexto de la gestación. Cuando al menos 2 o 3 criterios son presentados, deben de tener obviamente un contexto de valoración inmediata y esa paciente se debe sospechar que tiene un compromiso de sepsis. Y otro de los scores que siempre hemos venido manejando es el de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde los criterios que siempre hemos manejado son 4, que son temperatura mayor de 38, menor de 36, una frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de mayor de 90, una PC2 menor de 32, unos leucocitos mayor de 12.000, menor de 4.000 en una banda de 10%. Entonces, como hemos visto ya 4 scores de alerta temprana para el manejo de la gestante, donde obviamente se evalúan parámetros hemodinámicos y se evalúa también parámetros que nos demuestren hipoperfusión tisular. Nosotros podemos escoger cualquiera, de los que están más estandarizados ahorita son los del SOFA o el QuickSOFA que hablé con anterioridad, y los que nosotros traemos pues para esta charla es el primero que les mostré dentro del contexto del manejo de la paciente, que tiene que estar estandarizado en cada una de las camas de nuestras gestantes para poder tratar de tener una valoración temprana esa gestante y tratar de definir si se trata o no se trata de una sepsis. Hecho que debe entenderse como una situación en que la inadecuada distribución del flujo sanguíneo y la consiguiente falla en la distribución y utilización tisular de oxígeno amenaza la vida de la paciente. La disminución en la presión arterial no es suficiente para catalogar estado de choque. Es indispensable y necesario demostrar por cuadro clínico y o laboratorio el estado inadecuado de perfusión tisular. Sobre todo esto hay que resaltarlo en las gestantes. Vuelvo y repito, la disminución en la resistencia vascular periférica hace que no sea necesario solo el criterio de hipotensión, sino que hay que buscar criterios de hipoperfusión en la gestante para poder definir sepsis en esta paciente.
¿Cuándo empezar a actuar? Entonces, seguimos dando ideas de cómo valorar esta paciente. Entonces, en una infección documentada o sospechada, entonces se tienen algunos parámetros. Entre los variables generales tenemos una fiebre mayor de 38, hipotermia menor de 36, cardíaca mayor de 90, taquipnea, estado mental alterado, balance de líquidos positivos o una hiperglicemia que a veces no se ve mucho en las gestantes, pero tiene que ser tenido en cuenta. Hay variables inflamatorias, hipoxemia arterial, cuando se puede medir la PAFI que sea menos de 300, oliguria, incremento en la creatinina mayor de 0.5, anormalidades en la coagulación, ileotrombocitopenia o hiperbilirubinemia. También tenemos variables de disfunción de órgano, leucocitos mayor de 12.000, menor de 4.000, mandas mayor de 10, una PCR mayor de 2 desviaciones estándar o una procalcitonina cuando la tenemos mayor de 2 desviaciones estándar. También tenemos variables hemodinámicos como la hipotensión arterial cuando una presión arterial sistólica es menor de 90 o una PAM menor de 70 o una disminución de 40 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta que la PAM es uno de los parámetros más idóneos para evaluar la parte de hipoperfusión tisular. Y también tenemos otros parámetros que nos pueden evaluar, obviamente, el contexto del compromiso de forceps, que es el lactato mayor de 1 milimol por litro o un llenado capilar lento. Entonces, todos estos son parámetros, son tendientes a evaluar la gestante dentro del contexto de las pacientes que presentan una sospecha de foco infeccioso y que debe ser establecido en todas las pacientes que lleguen a urgencias. Y que para mi concepto debería ser como el diagnóstico de trabajo que inicialmente se debe tener en cuenta en el contexto de toda gestante, dado que es un reto diagnóstico para esta patología. Como ya les dije, y para acabar como de redondear el tema, pues la reanimación siempre se hace guiada por metas, se debe interpretar de acuerdo a las necesidades de la paciente y de acuerdo a la edad gestacional. En cuanto a neumonía en el embarazo, que obviamente es una complicación importante, que donde tuvimos la epidemia de H1N1, pues tuvimos muchas muertes maternas y muchas muertes por sepsis no obstétricas en el contexto de nuestra razón de mortalidad. Hay que tener en cuenta que hay algunas adaptaciones fisiológicas y anatómicas del sistema respiratorio en el embarazo. Hay una disminución de la inmunidad mediada por células, una disminución en el número de células T, disminución en la actividad de las células NK y disminución en la actividad de algunos linfocitos citotóxicos que hace que una vez establecida una infección en el pulmón sea mucho más difícil para la gestante defenderse. No quiere decir así que las gestantes obviamente tengan mucho más riesgo de neumonía, pero una vez establecida la infección es mucho más difícil para ellas obviamente defenderse dentro del contexto de la infección y por eso hay que tener eso muy en cuenta y más teniendo en cuenta que son más susceptibles de falla ventilatoria más rápida, entonces esas infecciones siempre tienen que estar presentes dentro de nuestras posibilidades diagnósticas y en los focos infecciosos que tenemos. Principios entonces generales de manejo: identificar y reconocer el síndrome, iniciar antibióticos tempranamente, ojalá dentro de la primera hora, e iniciar hidratación con bolos iniciales de 30 cc por kilogramo. Dentro de eso tenemos que hacer un seguimiento y monitoreo continuo de los signos vitales de la paciente y obviamente de la respuesta. La eliminación urinaria nos tiene que ayudar dentro de ese contexto de seguimiento para saber si estamos haciendo una correcta hidratación o si obviamente podemos establecer una disfunción renal, porque siempre hay que tenerlo en cuenta como órgano blanco. Las metas terapéuticas entonces sería obtener una PAM mayor de 60, una presión arterial sistólica mayor de 90, un gasto urinario mayor de 0.5 miligramos por kilogramo hora o mayor de 30 mililitros hora. Si tenemos obviamente en la mano una posibilidad de hacer gases arteriales, entonces una presión arterial de oxígeno mayor de 60 y obviamente un estado mental normal. Pero como podemos ver dentro del contexto de un primer nivel en una paciente, pues las metas terapéuticas básicamente pueden ser medidas muy fácilmente con los 3 parámetros que son más fáciles, que son el estado mental, el gasto urinario y una presión arterial media o sistólica. Quisiera hablar de opciones antibióticas. Cuando tenemos un foco obstétrico, pues una de las opciones más utilizadas y estandarizadas en nuestra práctica médica siempre va a ser clindamicina 900 miligramos IV cada 8 horas o gentamicina 240 miligramos IV cada 24 horas, teniendo en cuenta si la paciente tiene o no tiene algún compromiso renal. También se puede utilizar ampicilina sulfatam 3 gramos IV cada 6 horas, o se puede hacer obviamente la asociación de penicilina cristalina
metronidazol con gentamicina. Cuando tenemos una sospecha de un foco urinario, pues como estamos hablando de tratamiento, de iniciar una terapia antibiótica empírica de amplio espectro, pues sería piperacilina tazobactam 4.5 gramos IV cada 8 horas, ampicilina sulbactam 3 gramos IV cada 6 horas o ceftriaxona 2 gramos IV cada 24 horas como opción importante dentro del manejo para foco urinario. Para el foco respiratorio, pues tenemos ampicilina sulbactam 3 gramos IV cada 6 horas más claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, ceftriaxona 2 gramos IV cada 24 horas y tener en cuenta que si estamos sospechando de que el compromiso es por una infección viral, tener en cuenta utilizar el oseltamivir. Y eso simplemente pues era la tabla que les decía, obviamente el seguimiento epidemiológico que hace el grupo Germen de nuestra ciudad de la sensibilidad que tienen los diferentes microorganismos a los antibióticos y que eso nos puede ayudar a hacer a elegir una terapia un poquito más dirigida dependiendo de la sensibilidad que tenemos en nuestro medio de los microorganismos a los antibióticos y eso obviamente tratando de establecer que entre más adecuado sea el antibiótico y más dirigido al foco séptico, pues mucho más impacto tendremos en el manejo que sabemos establecer. Agradecer nuevamente a la Secretaría de Salud por todo, obviamente, este compromiso que tiene con la capacitación del personal de salud del Hospital de Remedios y esperemos que obviamente ese compromiso se refleje en el buen cuidado y la calidad de la atención del hospital. Mil gracias.